El aumento de la violencia en nuestro país no es algo que se dé solamente en las calles. Día a día, mujeres, niños y también hombres sufren de esta situación. Por eso hoy te mostraremos una nota en la que te informarás cómo es y cómo actúa una persona maltratadora y, por otro lado, el perfil que tiene una persona maltratada. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que ha sido tratado en todos los medios de comunicación. Tuvimos un caso muy resonante acá en San Rafael. Estoy hablando de la violencia de género, este flagelo que no solamente afecta a mujeres, sino también a los hombres. Es por eso que hemos invitado a nuestra amiga, la licenciada en Psicología, Cecilia Román. ¿Cómo estás, Ceci? Hola, Vero. Quería preguntarte, ¿cómo es el perfil de la persona violenta? Bueno, algunas de las características de las personas violentas son los celos, el control no solo de lo que la otra persona hace, sino también el intentar controlar lo que el otro está pensando, lo que el otro está intentando hacer, a dónde va, con quién se junta, etcétera, etcétera. Otra de las características, y cuando hablamos de hombres violentos, es que, por ejemplo, se puede observar un marcado machismo. Esto significa que hay una visión muy distinta de la mujer con respecto al hombre en cuanto a los derechos que tiene cada uno. Y en una relación, en cuanto a la toma de decisiones, hay mucha diferencia de poder, mucho desbalance. Entonces esto hace que sea el hombre quien toma todas las decisiones importantes, quedando la mujer supeditada a un segundo plano. Ceci, ¿toda persona violenta es una persona psicópata? No, Vero, y esta es una pregunta importante y es algo que hay que distinguir. La persona violenta, una de las características o una de las cosas que le pasa es que no puede tolerar la frustración. Entonces, cuando se frustra, se enoja y como no puede manejar ese enojo, estalla y con golpes, con gritos, con distintas formas de acción sobre el otro. En cambio, hablamos de psicopatía y esto es mucho más grave aún e incluso más grave para la otra persona a la hora de intentar disolver un vínculo violento. Hablamos de psicopatía, por empezar, decir que la psicopatía es un trastorno de la personalidad, ¿sí? La persona psicópata tiene como esta doble faz. Por un lado, y a su interior, es una persona muy manipuladora. Es una persona que siempre va a tratar de utilizar al otro como un objeto, como una herramienta para sacar su ventaja, su provecho, y que no va a ver a la otra persona como una persona. ¿Qué significa esto? Que lo que la otra persona sienta o piense no le va a importar. Solamente le importan sus propias necesidades. Por otro lado, el psicópata no siente culpa de lo que hace cuando está vulnerando el derecho de alguien más. Entonces, ¿por qué? Porque siempre encuentra alguna manera de justificarse. Él siente que los demás están a su servicio y que él tiene derecho a todo. Otra de las características de la persona, del psicópata, es que es muy seductor, ¿sí? Entonces, cuando alguien se entera, cuando a lo mejor la víctima de este psicópata empieza a decir lo que pasa a su alrededor, con lo primero que se encuentra es con que los demás no le creen. ¿Por qué? Si parece ser un buen hombre, o es una buena mujer, o es tan atento, o es tan simpático. Entonces siempre mantiene este doble juego entre cómo se muestra hacia el afuera y cómo es en el interior, en la intimidad de una pareja o de una familia. Por lo que vos nos estás contando, esto se va formando como un círculo vicioso entre las dos partes. ¿De qué manera manipula la persona violenta? Bueno, la persona violenta, y más aún cuando se trata de un psicópata, hay que tener en cuenta que es muy hábil para manipular a la otra persona, ¿sí? Y estas formas de manipulación pueden tomar distintas formas. Por ejemplo, el chantaje emocional. Hacer sentir permanentemente al otro culpable de que la relación falla, de que ellos no están bien, de que él está mal o tiene problemas en el trabajo, con quien sea, por culpa de la mujer. Otra de las cosas es hacerla sentir inútil, devaluarla permanentemente, ¿sí? De manera que la mujer siente que cada vez vale menos, que no puede hacer nada sin él. Entonces le va generando a la vez un grado de dependencia para con él, de manera que ella no puede hacer nada sin él.
también la puede manipular. De otra manera, que es aislándola de su grupo de apoyo, de su familia, de sus amigos, de sus conocidos, muchas veces a través de escenas de celos. Entonces otra vez vuelve la culpa a la mujer, vuelve a depositar la culpa para que de alguna manera ella empiece a cortar contactos con todo su entorno, de modo que es mucho más fácil convertirla en víctima si ella está aislada. Si ella está aislada y si aparte ella no cuenta. ¿Por qué? Porque a la vez, al depositar en ella la culpa de lo que ocurre, la mujer muchas veces no cuenta por vergüenza, porque siente que ella es la responsable de lo que está pasando. ¿Sí? Entonces las formas de manipulación son muchas, son múltiples, y cada vez va acercando más a la víctima. Entonces, ¿nos podrías también contar un poco, ya que terminaste con esto, cuáles son las características de la persona que recibe la agresión? Sí. En general se trata de mujeres, como te decía anteriormente, muy dependientes emocionalmente, ¿sí? Por el factor que sea, pero lo que se ve es que es una persona que termina siempre posicionando al hombre en primer lugar antes que a ella misma, ¿sí? Porque necesita que él la valore, que él la reafirme, que él la acepte, que él la quiere y la elija. Entonces, esto es una característica central. Por otro lado, también es una mujer que, como es dependiente, siempre tiende a buscar el consenso y buscar la armonía. Y esto hace que se vuelva sumisa muchas veces, porque no solo por la culpa que él le genera, sino también por el temor que le tiene. Entonces son mujeres sumisas, dependientes, aisladas, que con el tiempo empiezan a naturalizar las situaciones de violencia, ¿sí? Esto de que empiezan a ver que esto es así, que la relación es así, que lo toman como un ingrediente más, que aunque no les gusta, intentan como compensarlo con otros factores positivos. Bueno, Ceci, después de todo esto que vos nos has estado contando, que nos has estado informando, cuando una persona, dos personas inician una relación, ¿cómo detectar a tiempo esto para no llegar a tanto y saber poner límites? Bien, bueno, creo que la detección de estos factores va por este lado que estábamos hablando, ¿no? Del control, de este control absoluto y permanente, del qué estás haciendo, qué estás pensando, a dónde vas, con quién te juntás, las escenas de celos, no confundir que si me cela es porque me quiere, son dos cuestiones totalmente distintas y con las que hay que tener mucho cuidado. Y por otro lado, con respecto a cómo poner el límite siempre primero es interno, el límite tiene que estar marcado internamente y saber qué es aquello que uno está dispuesto a tolerar y qué es lo que no se tolera bajo ninguna circunstancia. Cuando una persona está segura de eso, puede poner el límite en el afuera. Bueno, Ceci, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Gracias a vos. Y bueno, chicas, si necesitan dejar algún mensaje sobre algún tema que les interesa que tratemos, hacerlo por el Facebook o por mensaje de texto a los teléfonos que salen en pantalla. Nos vemos en la próxima.